Hola a todos, ¿qué tal estáis? En la entrevista de hoy tendremos a Amalia López Acera. Ella nos hablará cuáles son las cualidades que tiene que cumplir un community manager para poder trabajar en las administraciones públicas. También nos dirá el estado de salud que se encuentra en las administraciones públicas en España y qué tipo de contenido tiene mayor éxito en las administraciones públicas. Todo este tipo de preguntas y muchas más las tendréis en la siguiente entrevista. Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues en la entrevista de hoy, como podéis ver, a mi lado tenemos a Amalia López Acera. Bienvenida, Amalia, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas tardes, Alex, y nada, encantada de estar aquí hoy contigo y compartir este espacio. Vale, me alegro muchísimo que hayas aceptado la entrevista, ya te lo dije antes, y espero que, bueno, que los oyentes pues salgan con unas buenas píldoras y, bueno, a lo mejor algún miembro de alguna administración pública, ¿no? Que salga a lo mejor con una idea o te descubra y diga, hey, quiero a esta chica. Bueno, yo voy a intentar, ¿no? Un poco dar bueno, pues lo que pueda contribuir desde mi experiencia en un ámbito como es la comunicación y el marketing en las administraciones públicas, bueno, que es muy, ¿no? Que no hay mucha gente que se dedique dentro de la administración pública a este sector y bueno, pues si hay alguien de las administración pública que nos esté, pues que nos vea, bueno, pues que pueda ayudarle, ¿no? Y al resto de gente, pues un poco a que conozcan también lo que son las administraciones públicas y como también, que yo muchas veces insisto en ello, que hay un campo importante también para personas que se dedican al marketing y la comunicación y el social media y las redes sociales también en las administraciones públicas, ¿no? Que es un mercado también amplio en el cual uno se puede dirigir profesionalmente. Vale. Pues para empezar, Amalia, a ver, ¿quién es Amalia López Acera? ¿Cuál es esa pregunta que a lo mejor algunos quieren saber la respuesta? A ver, pues Amalia, soy un periodista, soy también funcionaria, que quizás es un poco la particularidad, ¿no? Porque hay dentro de las administraciones públicas, como decía antes, bueno, pues en España, para que hagáis una idea, hay más de 15.000 organismos que son administración pública, entre ayuntamientos, ministerios, diputaciones, etcétera. Y periodistas somos muy poquitos, la verdad, es que no hay muchos puestos de periodistas, de funcionarios en las administraciones públicas. Sí que hay puestos de periodistas, pero deben estar ligados a cargos políticos, ¿no? Asesores y personal de confianza, ¿no? Porque siempre la comunicación dentro de las administraciones públicas ha sido vista, bueno, pues como la comunicación de la persona del cargo público que está dirigiendo esa administración. Pero sí que es verdad que hay periodistas, como es mi caso, que nosotros nos dedicamos a la información de servicio público. Es decir, yo en mi caso, y los compañeros que también son periodistas en las administraciones públicas, trabajamos para informar al ciudadano. Y bueno, pues en ese trabajo y en esa labor llevo ya como funcionaria 18 años, o sea que he pasado por diversas administraciones públicas, he estado desde la Generalitat Valenciana, el Servicio Valenciano de Empleo, información, luego he estado también en el Ayuntamiento de Calp, que está en Alicante, y ahora, bueno, pues ahora estoy como responsable de comunicación en la Agencia Valenciana Antifraude, es decir, que he llevado un periplo por ahí, por varias administraciones públicas, pero a mí me gusta, sobre todo porque me ha dado una visión ¿no? de todo lo que es la administración pública desde diferentes ámbitos. Y bueno, pues me dedico a esto, ¿no? A llevar la comunicación, el marketing digital, las redes sociales y bueno, pues sobre todo estos nuevos canales de comunicación a las administraciones públicas para que pueda mejorar, ¿no? Esa forma que tenemos de comunicarnos con la ciudadanía. Genial, Yo creo Amalia. que con esto podría decir un poco a lo que me dedico y quién es Amalia, ¿no? Exactamente. Bueno, quedó más que explicado. Y bueno, Amalia, yo tengo aquí algunas cositas apuntadas también tuyas porque no sé por qué los invitados a veces os guardáis así algunas cosillas y yo que veo muy importantes aquí porque bueno, fuiste premiada, bueno, en diferentes años con, bueno, en diferentes temáticas. Tengo aquí apuntada, corrígeme, Amalia, si me equivoco, ¿vale? Tengo aquí apuntado que en 2015 recibiste el premio al miembro más destacado de la administración pública y al miembro a la tuitera más influyente en el foro de empleo de la Universidad de Valencia.
Sí. También en el año 2016, premio al CENIS a la mejor gestión de redes sociales en una administración pública. Ujú. Y después, en el 2017, premio del Día del Internet a la mejor marca personal en redes sociales en la categoría de comunicaciones. Y como último dato, tengo que en el 2018 premio el Novagop a la mujer destacada en la administración pública. Sí, exacto, sí, sí, sí. Oh, Amalia, con lo que has contado tú más esto, ole, ¿eh? A ver, yo los premios, lo primero, bueno, pues agradecer a las personas que en su momento me lo concedieron, pero sobre todo yo siempre digo que son para los días en que las cosas salen, no salen todo lo bien que uno quiere, pues por lo menos que te sirvan un poco de consuelo, ¿no? Porque digo, yo es lo que me refugio, ¿no? Esos días que las cosas salen fatal, que no hay nada, hay cosas que se tuercen, que no te salen, pues piensas, bueno, a ver, alguna vez me dieron esto, así que no eres tan mala como hoy llevas el día, ¿no? Entonces, bueno, pues es el respaldo a un trabajo, pero que siempre pues está bueno, pues sobre todo para mí es un reflejo de una cosa y es que es mi pasión por mi trabajo. Y, ¿no? Porque yo creo, y además estoy convencida y lo vivo, yo soy una apasionada de mi trabajo y tengo la suerte de poder trabajar además ¿no? En un ámbito que a mí me parece ¿no? Pues, que me reporta muchas satisfacciones, que es bueno, de servicio al ciudadano. Quizá a mí me han dicho muchas cosas, lo mejor que me han podido decir y algunas personas que tenemos en común y que conocemos como Miguel Florido y personas que se dedican al marketing y la comunicación, Andrés Pérez Ortega, por ejemplo, me dice, dice, es que te veo y no eres la típica funcionaria, ¿no? Y digo, pues ese para mí es el mejor, digamos, el mejor reconocimiento y sobre todo lo que siempre les digo, es que dentro de las administraciones públicas, que si antes decía, daba el dato, ¿no? De que hay 17.000 organismos públicos, en España trabajamos 3 millones de personas en las administraciones públicas. Entonces, bueno, pues en los 3 millones siempre hay gente que a lo mejor pues no hace su trabajo todo lo bien que debería, pero sin duda hay muchísimos profesionales y muy buenos profesionales. Y bueno, y en la medida que en el ámbito de la comunicación, pues mira, también estamos algunos que intentamos ahí ir haciendo cosas, sobre todo pues por mejorar la comunicación entre las administraciones públicas y la ciudadanía, ¿no? Que creo que, bueno, pues las administraciones públicas ahora mismo tenemos un déficit importante en ese aspecto. Bueno, Amalia, pues representantes como tú de tu sector, la verdad es que muchas gracias porque personas como tú pues nos hacen estar al día, ¿no? De lo que ocurre constantemente pues en nuestros alrededores, en cualquier tema que tiene que ver con cualquier tipo de administración pública, pues profesionales como tú, pues la verdad es que nos hacen un poco, sois un poco la voz, ¿no? De las administraciones y que nos cuenten un poco las novedades, qué va a suceder, un poco el día a día. Amari, esta entrevista quiero enfocarla un poco pues, a esos profesionales que tienen curiosidad un poco para adentrarse también en las administraciones públicas o ofrecer sus servicios, pero también quiero enfocar un poco que también esté disponible para el tema de las propias administraciones, ¿no? Que a lo mejor aún no le dieron toda la energía o toda la fuerza que está en su poder de animarse en fortalecer sus medios sociales, pues creo que también esté enfocada esta entrevista. Así que la primera pregunta, me gustaría empezar diciéndote lo más principal que veo yo. ¿Cuáles son para ti, Amalia, las ventajas de que una administración pública esté presente en los medios sociales? A ver, la ventaja yo creo que es la razón de ser. Dentro de las administraciones públicas hay muchas, ahí todavía existe un debate, ¿no? De si las administraciones públicas tienen que estar o no estar en redes sociales. Esta mañana hablaba con una persona de una administración pública que vamos a hacer un acto con ellos y les pasé la infografía que habíamos hecho para ese acto. Digo, mira, no os he podido etiquetar en redes sociales porque no estáis. Dice, sí, dice, lo estamos valorando, pero todavía de momento no vamos a estar en redes sociales, ¿no? Que en estos momentos todavía hay administraciones públicas en que se estén cuestionando si estar o no en redes sociales, pues para mí es
es algo para, pues para pensar, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, las administraciones públicas tenemos que estar donde están los ciudadanos, ya sea en la plaza del pueblo, ya sea como están ahora en redes sociales, pero tenemos que estar para poder comunicarnos con ellos. Es decir, ahora mismo los datos que tenemos, por ejemplo, del estudio de IAP Spain, que hace todos los años, con los datos referentes al 2020, hablaba que ahora mismo alrededor de 29 millones de españoles ya tienen presencia en redes sociales. Por tanto, las administraciones públicas no podemos obviar esos espacios, ¿no? Y tenemos que estar ahí, yo siempre digo, donde están los ciudadanos para comunicarnos con ellos, para escuchar lo que nos tienen que decir, las cosas que nos tienen que proponer y también nosotros para mostrarles, informarles de los servicios y la atención que les podemos ofrecer. No estar en redes sociales es perder una oportunidad única para poder comunicarnos con ellos. Si bien hace unos años podía estar no justificado, pero podíamos decir, bueno, el hecho de no estar en redes sociales, al final la gente tiene que desplazarse hasta las administraciones para, pues para poder tramitar, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando vienen aquí ya les informamos de todo. Pero hoy en día, primero con la implantación de la administración electrónica, que podemos hacer los trámites desde casa, ha hecho que muchos ciudadanos no vinieran. Pero esto se ha visto acentuado sobre todo desde la crisis del coronavirus, que con las restricciones de movilidad, bueno, pues han limitado el que muchas personas bueno, pues, puedan acceder a las administraciones públicas de forma física y presencial. Por tanto, el no disponer de canales para poder comunicarnos, para poder informar con los ciudadanos, yo sí creo sinceramente que no es una, o sea, no hay opción, tenemos que estar porque es que si no, necesitamos puntos de encuentro en donde, donde podamos comunicarnos con los ciudadanos, ¿no? Y hoy por hoy, pues las redes sociales son un espacio para ello, ¿no? Para poder, bueno, pues poder encontrarnos desde, pues desde un ayuntamiento, un ministerio, una diputación, pues poder contactar ¿no? con esa ciudadanía para la cual trabajan. Amalia, a lo mejor algún motivo por el que no estén, pues como nos ocurre a todo el mundo, ese miedo o ese temor o desconocimiento, ¿no? Puede ser algún motivo. Sí, a ver, motivos hay muchos, ¿eh? Hay muchos motivos. Pues primero, porque desde las administraciones públicas lo del tema de la comunicación lo llevamos fatal. Y siempre lo llevamos fatal. Y yo siempre digo, cuando estoy con compañeros de administración, lo digo, es que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no hemos sabido comunicar, entre otras cosas porque también es verdad que no lo necesitábamos. Nosotros no somos como una empresa que tengamos que vender un producto y nos tengan que conocer. Nosotros ofrecemos un servicio y a nosotros los clientes nos vienen, ¿no? Entonces, no tenemos el problema, ¿no? de posicionamiento muchas veces, por ejemplo, SEO en la página web, si la gente nos va a buscar, va a hacer por encontrarnos, ¿no? Pero sí que es verdad que está cambiando, ¿no? El modelo de comunicación y de acceder a la información. Entonces, desde el primer momento tenemos esa barrera, ¿no? De que no tenemos interiorizado la necesidad de comunicar. Después, no hay profesionales en las administraciones que se puedan dedicar a ello. Y esto es algo muy grave porque, claro, los profesionales que hay como te comentaba al principio, que se dedican o que son periodistas, están enfocados a la comunicación política. Entonces, lo que hacen es la comunicación de la persona que ocupa ese cargo. Pero no hay gente que se encargue de comunicar, de gestionar esas redes sociales. No hay esos perfiles profesionales de webmasters, de profesionales bueno, pues de la gestión de las redes sociales, de marketing, etcétera. Entonces, pues es otra barrera, ¿no? Y además los procesos de incorporación de personal en las administraciones públicas precisamente no son rápidos, ¿no? Que tienen que estar bueno, pues en los planes de empleo, en las planificaciones, en las RPT, luego hay que pasar los procesos de oposiciones, etcétera. Entonces es complicado, pero yo sobre todo lo que más, la mayor barrera es la barrera mental, ¿no? La barrera sobre todo que todavía hay un colectivo en las administraciones públicas pues que, entre otras cosas, no son usuarios de redes sociales y entonces, como no son usuarios de redes sociales, consideran que no es necesario estar, ¿no? Esto es algo, yo siempre, muchas veces cuando estoy en esta tesitura con personas, porque a mí me ha costado estar con personas que tienen que tomar la decisión de implantar redes sociales, pero como ellos no tienen, pues piensan que nadie las utiliza. Y yo siempre les pongo un ejemplo. Yo no me gusta el fútbol, no veo fútbol, y por esa, si me guiase solamente por eso, yo diría que el fútbol no le interesa en este país a nadie, ¿no?
pero eso no es verdad. O sea, mis apreciaciones personales, los usos que yo pueda hacer a lo mejor profesional o personal de redes sociales, que yo no lo utilice, no quiere decir que los ciudadanos no estén ahí. Y eso es una barrera importante porque se asocia además las redes sociales con un uso, digamos, entretenido, no le damos ese valor que puede tener como canal de comunicación. De hecho, te pongo un ejemplo. Hay muchas administraciones públicas que a día de hoy a su personal tiene bloqueado el acceso a redes sociales desde un ordenador. O sea, imaginaros esto que yo digo, es que esto es absurdo porque dices, bueno, que tú le bloquees a una persona que trabaja en una administración pública el que pueda acceder desde ordenador a redes sociales, ¿sirve realmente de algo cuando tiene esto? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate en qué fase estamos todavía en las administraciones públicas en el que se bloquea el acceso a redes sociales a su personal funcionario porque se considera peor que pueden ser a lo mejor jugar al solitario, porque claro, los ordenadores sí que existe el juego al solitario y no se bloquea, ¿no? Entonces, es un planteamiento que en las administraciones públicas romper esa mentalidad cuesta, ¿no? Hacer entender que se necesita. No hay departamentos de comunicación, no hay personal que gestione redes sociales. Entonces, claro, esto es una barrera que hay que ir poco a poco derribándola, ¿no? Y es algo que cuesta, ¿no? Que sobre todo yo que llevo ya muchos años intentando, yo me acuerdo cuando yo empecé con redes sociales, yo estaba en una administración pública que no tenía redes sociales y yo decía, ¿cómo es posible que un servicio público de empleo, ¿no? Como era un servicio público de empleo de la Comunidad Valenciana, ¿no? Que tiene 55 oficinas, 1.500 trabajadores y atendía a 600.000 usuarios y no tenía redes sociales, no hacía nada de comunicación, nada. Entonces, claro, yo decía, y además, pues yo utilizaba ya las redes sociales y hablaba sobre la importancia y demás. Y bueno, después tuve la suerte, ¿no? Bueno, ahí influyó mucho mi marca personal. Pues cuando bueno, entré en un grupo de trabajo para una nueva estrategia para el organismo público y uno de los apartados era la comunicación y ahí, bueno, pues me invitaron a participar precisamente por esa presencia que tenía en redes sociales hablando sobre temas de administración y bueno, pues me propusieron, me dijeron, bueno, todo esto que tú nos hablas de redes sociales, de canales de comunicación con los ciudadanos, ¿lo pondrías en marcha aquí en el Servicio Público de Empleo? Y yo dije, ostras, tío, claro que sí, ¿no? Y entonces estuve durante 6 años, me lancé a abrir todos los perfiles, las redes sociales, pusimos en marcha el WhatsApp, que fue el primer servicio público de empleo que en España empezó a atender a los ciudadanos a través de WhatsApp. Pusimos en marcha el blog, webinars, videotutoriales y una de las barreras que hubo que sortear fue precisamente que los funcionarios tenían bloqueado el acceso a redes sociales. Es decir, estábamos creando vídeos en YouTube al cual no podían acceder los propios funcionarios y el personal porque su administración lo tenía bloqueado. Entonces, esas etapas las he vivido y las he pasado. Y aunque es verdad que ya muchas administraciones públicas esta barrera se ha sorteado, todavía hay, ¿no? Es un poco para situar a aquellos que no conozcan las barreras que hay con la administración con respecto a los nuevos canales de comunicación, ¿no? Que es todavía... todavía tenemos que pelearlo mucho para poder bueno, pues desarrollar todos estos proyectos y poner en marcha estos canales, ¿no? Lo que para una empresa es cuestión de decidir si una estrategia es buena, en una administración pública te puede llevar 8 meses, ¿no? A lo mejor. Sí. Entonces desarrollas Amalia, mucho la paciencia. sí, tienes que desarrollarla. Por lo que veo ya tu paciencia tendrás de sobra, me imagino. Sí, sí, la verdad es que eso y además el convencer, ¿no? Yo digo que hago mucho trabajo bueno, de romper esa visión, ¿no? de la administración de la que no haya necesidad, ¿no? Es verdad que ya las administraciones públicas en las que estoy, por ejemplo, en la Agencia Valenciana Antifraude, pues ya mi trayectoria, ya lo saben, me nombraron jefa de comunicación y de hecho es uno de los objetivos
de estar yo aquí en esta agencia es pues para dar a conocer ¿no? y poner en marcha todos los canales y demás, ¿no? Pero yo doy formación en escuelas de administración pública y institutos de administración pública bueno, pues que vas a contar estas cosas y demás y son romper barreras, ¿no? Y mostrar las ventajas que tiene para la administración pública el tener presencia en estas redes sociales, en estos nuevos canales, con estos nuevos formatos y esa es la primera piedrecita, porque luego hay que ver quién pone en marcha estas herramientas y estos canales, cómo es la comunicación que vamos a hacer, cómo diseñamos las estrategias, es decir, hay muchísimo trabajo todavía por hacer en este sector, ¿no? Amalia, me has dicho que bueno, hay personal que no está pues aún muy conforme porque tú has dicho de usar las redes sociales, de que no las ven necesarias porque, claro, ellos a nivel personal pues no las usan. Entonces, veo que la vía de comunicación se decantan un poco más por la tradicional, ¿no? A lo mejor prensa escrita, no, porque la gente que no está en medios sociales digitales, ¿por qué tipo de medios pues, hace ver un poco las novedades de su entorno? A ver, ese es el gran problema que tenemos, el desconocimiento. La ciudadanía ahora mismo desconoce la mayor parte del trabajo que se hace en las administraciones públicas. Y no es por culpa del ciudadano, es por culpa de las propias administraciones públicas. ¿Por qué? Porque no comunicamos lo que hacemos. Entonces, la mayoría de administraciones públicas se piensa que con publicar en la página web es suficiente. Ya está. Ojo, y además nosotros no es que tengamos es verdad que hay excepciones, pero las páginas web de las administraciones públicas precisamente no están hechas bajo criterios como la usabilidad, la experiencia de usuario y todas estas cosas que os podría contar, ¿no? Que yo digo, y que además a los compañeros y compañeras de las administraciones les digo, ¿no? Para un ciudadano tramitar con una administración pública es una locura, ¿no? Porque todos seguramente os habéis peleado con el certificado digital, el Java, que ahora, ¿no? Y bueno, pues yo siempre les digo, en plan, cuando estoy ¿no? con ellos y demás, siempre les digo que el objetivo es que sea tan fácil tramitar en una administración pública como comprar con Amazon, ¿no? Y siempre se me quedan ahí un poco, ¿no? Que sería un poco a lo que tenemos que tender. Entonces, tenemos barreras muy importantes que ir sorteando, pues porque todavía no tenemos concebido la idea de la comunicación, de esa necesidad, ¿no? que es el poder comunicarnos con los ciudadanos y sortear todos esos obstáculos. La verdad es que yo me desespero porque digo, ¿qué canales utiliza un ciudadano para informarse? La página web, claro, pero es que aquí, como supongo que la gente que nos está viendo, es gente que se dedica a la comunicación y el marketing, ni Dios tiene, y perdonad la expresión, ni Dios tiene instalado Google Analytics. Y dices, entonces, ¿cómo sabe? No se miran las analíticas para saber qué personas entran en nuestras páginas web, cuáles son las páginas más visitadas. O sea, a mí me costó Dios y ayuda a las administraciones públicas en las que he estado que me instalaran el código ID de Google Analytics para después poder tener los informes. Digo, por lo menos tenemos, es decir, ay, no, ya está publicado en la web. Y todos los que nos dedicamos a comunicación sabemos que el hecho de publicar en una web no sirve de nada si nosotros no hacemos una difusión del contenido de la web, que para eso son, ¿no? Yo siempre digo, las redes sociales. Entonces, intentar comentabas los medios de comunicación. Los medios de comunicación recogen comunicación de carácter político, pero no recogen información de servicio público, a no ser que sea una ayuda. A ver, que se me ha movido un poquito la cámara. No recogen información que tenga que ver con cosas que son de interés para el ciudadano. Es decir, si hemos sacado una ayuda, ¿cuáles son los requisitos de esa ayuda? ¿Para quién va dirigido? A no ser que sean ayudas muy, muy importantes, ¿no? Pero no lo que es del día a día, los horarios de la piscina municipal, si la biblioteca ha puesto en marcha el servicio de préstamos de libros electrónicos. Esas cosas no las recogen los medios de comunicación. Entonces, si en la página web sí lo podemos publicar, pero nadie, que yo siempre digo lo mismo, nadie se levanta consultando todas las páginas web de todas las administraciones públicas. Entonces,
¿Cómo lo hacemos llegar? Bueno, pues sí, hay vías, pero tenemos que desarrollar, bueno, pues poner en marcha boletines ¿no? Digitales o newsletters, hacer canales, crear videotutoriales, pero al final el soporte digital hoy en día es el más importante y lo vemos ahora, por ejemplo, con respecto a cuando nos hemos quedado sin la presencialidad, ¿no? Luego depende mucho del público objetivo al que te dirijas, pero ya también ha habido una reducción, y creo que tiene que haberla, respecto al uso de papel por los folletos, por una cuestión de sostenibilidad, ¿no? Medioambiental. Entonces, claro, tenemos que buscar, y luego hay canales que son muy efectivos y que podemos implantar, pero claro, tenemos que partir de la base que hay que hacerlos, ¿no? De decir, bueno, pues ponemos un canal de Telegram o vamos a hacer atención a través de un webinar en directo para informar de esta nueva normativa, o vamos a estar... Es decir, que es que al final no podemos aislarnos de esta realidad, ¿no? Y yo pongo siempre un ejemplo en la administración pública. Cuando cada uno de nosotros queremos hacer algo, por ejemplo, vamos a poner que quieres hacer la tarta de 3 chocolates, ¿no? O quieres hacer, o cambiar un sifón, ¿qué haces? Pues te vas a internet y buscas un videotutorial. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer videotutoriales también de cómo solicitar el certificado digital o cómo tengo que pedir el certificado de empadronamiento en mi ayuntamiento. Es decir, vamos a adaptarnos a lo que ya la sociedad está utilizando, ¿no? No podemos vivir al margen, pero esto es tan fácil de entender, ¿no? Y sobre todo los que nos dedicamos al marketing y a la comunicación, después llegas a la administración y te dicen como que un canal de Telegram, ¿no? Yo todavía recuerdo que yo quería hacer un curso de una pequeña formación, ¿no? Para hacer montaje de vídeo con KineMaster, ¿no? Con el móvil y demás. Y bueno, pues estábamos intentando convencer al interventor del ayuntamiento, que suele ser la persona que dirige el dinero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claro, desde formación nos decía que como no estaba en el plan de formación, no lo podíamos hacer. Tú imagínate. Y bueno, pues... era algo muy específico, creo que eran 6 o 7 horas de formación, no era ningún precio descabellado ni nada, pero bueno, era pues para poder aprender de forma más profesional. Y yo me acuerdo que decía, pero ¿para qué vais a hacer un curso para grabar con móvil? ¿Sabes? Porque no lo podía entender. Si eso coges además me acuerdo que decía él, pero si cogéis el móvil, le dais a grabar y ya está. ¿No? Porque, claro, ahora te digo una cosa, yo le digo, pues mira, necesito 3.000 euros para contratar una empresa que haga con unos vídeos, con unas cámaras, y te diría, vale. ¿No? Es ese desconocimiento del nuevo mundo digital que hay, ¿no? Es más fácil, yo digo, ¿qué es más fácil? Que te monten una radio municipal, que te paguen la licencia para hacer un podcast. ¿Sí? Sí, tienen la mentalidad un poco a medios más tradicionales, por lo que estoy viendo. Claro. A nivel genérico, ¿no? Se puede decir. Claro. Exacto. Es decir, cuesta a ver, yo lo entiendo, son personas que no son profesionales de la comunicación ni del marketing, es decir, son personas pues que son de ámbitos pues son ámbitos jurídicos, vienen de ámbitos de contratación pública, de gestión de recursos humanos. Entonces no tienen esta visión, pero es que además que esto puede estar igual en las empresas, siempre en las empresas existe el componente, ¿no? Bueno, pues que todos tienen interiorizado, ¿no? De que al final hay que generar unos beneficios. Las administraciones públicas nos movemos por unos objetivos diferentes y eso condiciona la forma de trabajar. Entonces, nunca se ha visto esa necesidad de tener que difundir, porque nosotros no vendemos nada, ¿no? Dices, ya, pero nosotros ahora no se trata de que nos compren en el sentido de dinero, pero sí que nos conozcan para saber qué es lo que estamos haciendo, porque ahora mismo hay un gran desconocimiento de todo lo que ofrece la administración y lo vemos, o sea, hemos visto y muchas veces me dicen ayudas que se han quedado desiertas pues porque la gente no se ha enterado. Se han puesto en marcha iniciativas que bueno, pues había destinado, pero además de cosas interesantes, ¿no? Me comentaban antes de la pandemia en el ayuntamiento,
pues unos viajes de unos intercambios para el extranjero, para pues, jóvenes, en las que se cubría casi el 90% y no se habían recibido solicitudes. Entonces me decían, ¿cómo es posible? Pues porque tenemos problemas para que lo que es nuestra, lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros hacemos, las actividades que hacemos, las cosas que ponemos en marcha, llega a los ciudadanos, ¿no? Y hasta que no se tome la conciencia de la necesidad de contar con canales que permitan esa difusión, estaremos con ese déficit, ¿no? En cuanto a la gestión de la comunicación, ¿eh? Amalia, estás hablando pues de medios sociales como Telegram o WhatsApp. ¿Cuáles consideras tú que a nivel genérico son aquellos medios sociales que mejor se adaptan a una administración pública? A nivel genérico digo, porque bueno, claro, eso todo un poco depende de varios factores, pero así a nivel general, ¿tú cuál crees que tiene mayor capacidad de adaptación? ¿Qué medio social o qué red social crees tú? Pues mira, esa es la pregunta que me hacen muchísimas veces en las administraciones públicas, porque muchas personas que trabajan en otras administraciones públicas me llaman, me escriben y dicen, Amalia, a ver, ¿qué es lo que tenemos que poner? ¿No? Y sobre todo me acuerdo cuando se decretó el estado de alarma, claro, que pasamos de un día para otro para estar en las casas y claro, muchas administraciones públicas se quedaron sin espacios para poder informar ni nada. Entonces decían, ¿cuál es el mejor canal? Pues yo siempre digo que depende, tenemos que estudiarlo y tenemos que verlo y sobre todo tenemos que enfocarnos a ver dónde están nuestros públicos objetivos. Yo creo que esa es la clave. Hay administraciones públicas que están haciendo un trabajo, digamos, genial, pero no está llegando a nadie. ¿Por qué? Pues cuando ves que concejalías de la juventud lo que hacen es estar solamente en Facebook, ya. Entonces, claro, dice la administración, pero si es que nosotros estamos en redes sociales, si es que estamos tal, publicamos cada no sé cuánto tiempo, sí, pero no estamos donde tenemos que estar. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la administración pública. ¿Por qué? Pues porque como no hay profesionales de la comunicación, ha habido personas que están dentro de la administración que han tenido que se les ha encargado que hagan esas labores a lo mejor de, oye, pues mira, hay que estar en Facebook, hay que estar en redes sociales, encárgate tú de las redes. Personas que lo hacen con la mejor Intención. voluntariedad, pero sin formación y sin apoyo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, han abierto canales porque dicen, había que estar, pero no son los canales a lo mejor más adecuados. Entonces, yo siempre digo lo mismo, depende de la administración. Yo siempre digo, si tienes un canal que es bueno y es el de tu público objetivo, a lo mejor solamente tienes que estar en ese canal, no hay que estar en todos, pero tienes que buscarlo. Por ejemplo, yo me acuerdo con la gente de la tercera edad, que claro, hubo, claro, cómo les comunicabas las cosas, ¿no? Porque estas personas pues no suelen tener redes sociales, era complicado llegar. Y entonces, cuando se eliminaron las listas de difusión de WhatsApp, pues que eran las que se utilizaban con el centro de mayores, pues se abrió un canal de Telegram, ¿vale? Entonces lo que se hacía es que a las personas que estaban en el centro de mayores se les instalaban el Telegram y les enseñaba cómo podían recibir las notificaciones. Estos canales les encantan a la gente mayor. ¿Por qué? Porque mira, ellos están en redes sociales, todos lo sabemos que con el algoritmo, con demás, se pierde mucha información, Sí. ¿no? En cambio, ellos el teléfono lo reciben y ya saben que si llegan a la notificación va a ser de cosas que les va a interesar. Y es una población que al margen de lo que podamos pensar, tiene demanda información. Entonces, pues por ejemplo, para ellos es el sitio de llegar. Igual que, por ejemplo, si yo tengo que hacer una campaña con personas mayores, ahora no porque estamos con el confinamiento, pero yo siempre digo, no tenemos que a lo mejor utilizar medios digitales, sino hacer acciones offline, que no nos olvidemos que las acciones offline siguen funcionando.
Entonces, pues hacer una campaña offline en el centro de mayor te garantiza por ejemplo, si es para personas mayores, el centro de salud y bueno, pues el hogar del jubilado, se llama de diferentes formas, ¿no? De la casa de la persona mayor, etcétera, pues es un buen canal. Si estamos buscando a lo mejor mujeres, porque somos un instituto de la mujer o somos la concejalía de la mujer, a lo mejor nos tenemos que plantear estar en Pinterest. Porque el 70% de las usuarias de Pinterest son mujeres. Y es una red social que está parece que no se la tiene en cuenta. Y en cambio hay un público femenino impresionante que no lo encuentras en otros ámbitos. Si tenemos que estar a jóvenes, porque somos la concejalía de juventud, pues a lo mejor pues nos tenemos que plantear Instagram, incluso estar en TikTok o a lo mejor estar en Twitch. Es decir, yo creo que lo importante es tener aquellos canales que sirvan a nuestros públicos objetivos, y si somos una administración más amplia, por ejemplo un ayuntamiento, pues tener o actuar según la temática en cada red social, ¿no? Cuando hagamos contenido de jóvenes, pues ponerlo en el canal de TikTok, por ejemplo, o ponerlo en Instagram. Cuando tengamos temas de empleo, a lo mejor y tenemos mucho volumen, pues a lo mejor nos interesa publicarlo en LinkedIn. Y ahora, a mí por ejemplo, en ayuntamientos que me funciona muy bien es Facebook. Facebook para ayuntamientos funciona muy bien porque permite el tema de los comentarios, ¿no? El mantener conversaciones. Y, por ejemplo, yo ahora que estoy en la Agencia Valenciana Antifraude, que es más comunicación, funciona mejor Twitter y LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Es decir, cada administración va teniendo, según los públicos a que se dirijan, tiene mejor unas redes u otras. Por eso yo lo importante, yo digo, es conocer todas las redes sociales, las funcionalidades que nos permiten, y luego, después de hacer un estudio de cuáles son nuestros públicos objetivos, decidir qué redes sociales tenemos que estar, también teniendo en cuenta los medios que disponemos, es decir, las personas y los medios económicos, porque las administraciones públicas, yo he visto muchos ayuntamientos que empezaron en redes sociales, pero la persona que lo llevaba se ha ido de administración y ha desaparecido. Y ahí se ha quedado la cuenta en el limbo, que nadie ha vuelto a publicar nada desde hace a lo mejor 2 años, ¿sabes? No sé si, eso me parece muy interesante, porque no sé si a lo mejor cuando se coge un proyecto nuevo, pues también se mira un poco de que quede accesible para a lo mejor los que puedan llegar, porque por ejemplo yo tenía un proyecto bueno, de X empresa que quería montar una página web desde cero, pero la persona con la que yo colaboraba quería hacer la página web a pelo, con código. Y dije yo, joder, pues que el día que nosotros nos vayamos con código a pelo es que van a tener que, ¿sabes? Exigir mucho a la persona. Y sin embargo, si lo haces con WordPress, que es un CMS muy extendido, pues, o con Blogger, o con cualquier, o Joomla, el que tú quieras, pero con un CMS que sea mucho más amigable a nivel de usabilidad, pues oye, pues las personas que vengan también de atrás lo van a tener más fácil. Entonces, no sé si tú, Amalia, o tu equipo también un poco mira eso, o ya piensas que un poco ya los que vengan que también ya tienen que ser profesionales. No sé muy bien. A ver, el problema que hay en las administraciones, otro, es la falta de planificación y de estrategia, ¿vale? Es decir, se trabaja un poco digamos, a salto de mata, ¿no? Es decir, no existe una planificación, ¿no? Ni una estrategia sobre el trabajo que se hace. Y aquí te voy a dar una primicia, ¿vale? Porque posiblemente en menos de un mes verá a la luz mi primer libro, ¿no? Que es una guía para hacer un plan de comunicación en una administración pública, porque esto que nos puede parecer muy, muy, muy básico, que hacemos se hace en cualquier otro ámbito, en las administraciones públicas no se hace. Yo creo que es muy importante, sobre todo por eso que tú dices, el trabajo en las administraciones públicas tiene que tener una continuidad. Estamos hablando de información de servicio público. Información, porque ahora lo estamos viendo a lo mejor en un ambiente general, pero a mí una de las partes que más me gusta es la información de gestión de crisis.
que yo la trabajo bastante porque, pongamos, si hay una catástrofe, la gente necesita que les informen desde las administraciones públicas. Y ya no solamente es una cuestión de necesidad, es que es una obligación hacerlo, porque además cuando se achaca a que en las redes sociales hay bulos, desinformación, fake news, las administraciones públicas tenemos que estar ahí como fuentes de información fiable para poder contrarrestar eso y ser las fuentes en las que el ciudadano pueda informarse, ¿no? de primera mano. Entonces, para mí es muy importante el que se haga con una estrategia a largo plazo, ¿no? Es decir, con una visión estratégica de que esto va a tener continuidad. Lo que suele ser es que tomamos la decisión, ¿no? Se toma la decisión en una administración, venga, vamos a estar en redes sociales y se ponen a abrir, ¿no? Canales en todas las redes, porque abrir canales es muy fácil. Pero claro, lo difícil es mantenerlo. Y dices, pero a ver, ¿no habéis hecho una previsión de lo que cuesta, lo de tal? Eso parte de un desconocimiento de cómo funcionan las redes sociales, porque yo siempre digo que publicar en redes sociales es fácil, ¿vale? Pero gestionar redes sociales de forma profesional y además de una administración pública es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque igual que tiene una serie de componentes que, por ejemplo, lo hacen diferente a lo que es gestionar las redes sociales de una marca, de una empresa. Nuestros objetivos son diferentes, nuestras formas también son diferentes. Las personas que gestionan redes sociales en las administraciones públicas tenemos un máster de paciencia y autocontrol, ¿no? En muchos casos. ¿Por qué? Pues yo siempre digo algo. A una empresa, si no te interesa, no la sigues, ¿vale? Pero si es tu ayuntamiento, como es tu ayuntamiento, tú puedes opinar, ¿no? Porque para eso es tu ayuntamiento. Entonces, además, en las administraciones públicas, en redes sociales, las críticas se hacen en público y los agradecimientos se hacen en privado, ¿no? Y yo siempre es algo que digo, ¿por qué? Pues porque no mola decir que me gusta el Ministerio de Hacienda, ¿no? Ni la agencia tributaria. Es decir, nadie da me gusta a eso ni dice, ostras, qué bien me han atendido en tal sitio, ¿no? O sea, eso no lo dice la gente. Cuando eso te envían un mensaje privado y te dicen, oye, muchas gracias por la atención, y entonces estas cosas, gestionar redes sociales de las administraciones públicas es complicado. Porque tiene sus convenios, pero también tiene una parte que es muy positiva de que realmente con lo que estás haciendo estás ayudando a gente, ¿no? Estás ayudando al ciudadano, pues sabes que la información que tú das de otra forma no la tendrían. Es más, los periodistas y en este caso las personas que estamos de comunicación también hacemos una labor incluso de traducción de lo que es el contenido de la administración a la ciudadanía, porque los contenidos que se generan en las administraciones públicas muchas veces son complicados, ¿eh? Y yo, que trabajo en la administración pública, digo, nuestro lenguaje, a ver, tenemos un lenguaje propio que es el lenguaje administrativo, ojo, ¿eh? Entonces tenemos que traducir y hacérselo sencillo para que el ciudadano pueda entender cuando estamos pidiendo tal cosa o tal requisito y decir, oye, ¿cómo puedo hacer que esto sea más fácil de comprender para el ciudadano? ¿Cómo lo puedo simplificar? Entonces, todas estas cosas tienen una parte, bueno, pues que es gratificante. Yo me acuerdo en el ayuntamiento cuando estaba en el ayuntamiento de Cal, pusimos en marcha infografías, por ejemplo, para cuando había obras, infografías muy básicas, pero donde se veía, pues tal obra tal calle está cortada por obras, ¿no? Entonces, difundíamos esa información que creíamos que era de interés para el ciudadano, porque saber si esa calle la van a cortar y decíamos por dónde podía ir, pues era. Y nos dimos cuenta de la importancia que tenía cuando un día me encuentro al jefe de policía local y me dice, oye Amalia, hazme otra infografía que vamos a cortar la calle que está por detrás, ¿no? Es decir, porque él quería que la hiciéramos porque ellos después, los policías locales en su teléfono móvil la llevaban y cuando veía a alguien, pues mira, por aquí está la calle cortada o te la paso por el WhatsApp, ¿no? Entonces, es cuando te das cuenta de que esas cosas pues sirven o las farmacias, la información de las farmacias de guardia, ¿no? Que hacía la infografía
todo el principio de mes las infografías con todas las farmacias de guardia y que la publicábamos y a los 4 minutos ya la tenía todo el pueblo y se la habían cambiado. Y si algún día nos retrasábamos un día por alguna razón, salíamos a almorzar y había alguien que decía, oye, publicar lo de las farmacias, es que luego lo llevo siempre en el móvil y así sé qué farmacias hay. Entonces, eso es muy gratificante y eso sí que es verdad que te lo da sobre todo la comunicación cuando la haces con el ciudadano más cercano, ¿no? La administración más cercana al ciudadano, que es el ayuntamiento. Entonces, esas cosas pues son gratificantes, ¿no? de ver que dices, ostras, ¿no? La gente está esperando pues, que le saques eso, el listado de las farmacias de guardia, las calles, la información Entonces, cuando la información desde las administraciones públicas se ve desde esa óptica de servicio público, pues es interesante y ayuda al ciudadano. El tema o el problema que hay en muchas ocasiones es que cuando a un ciudadano le hablas de información en la administración pública, lo que le viene a la cabeza es a su alcalde o su alcaldesa, ¿no? Sí, Y eso sí. es uno de los obstáculos que tenemos que romper, ¿no? De decir que la información desde las administraciones públicas no es política o es, además de política, información de servicio público, ¿no? No, la verdad es que te lo comentaba ya fuera de cámaras, que, joder, que el sector, en plan, la especialidad, mejor dicho, que escogiste, pues que no es nada sencilla, sinceramente, porque es lo que tú dices, en cualquier tipo de administración, pues nadie va a la página del concello, a la página del ayuntamiento o de la diputación, ¿sabes? A decir, Dios mío, me encantáis, ¿sabes? En plan, que normalmente es, vamos a meter caña en público y después si me atendieron bien, pues mando un mensaje privado por Messenger o por Twitter, un mensaje directo, lo que sea. Porque claro, en Sí. plan, pero Alejandro, ¿cómo está opinando? Y a lo mejor ya se me tacha de X cosas, ¿sabes? A mí Sí, como ciudadano. sí. Entonces, pues ya te lo repetí antes, pero de nuevo, felicidades, Amalia, por todo el trabajo que estás haciendo. A ver, eso es un trabajo, es muy bonito, ¿no? Yo lo digo, es un trabajo, además, sí, a las personas que nos gusta la comunicación es un reto, ¿no? El poder haciendo cosas. Lo que pasa que a mí hay muchas más cosas que me gustarían hacer, ¿no? De decir, ostras, me gustaría tal, no sé qué. Pero claro, también tengo que entender que los tiempos en la administración son diferentes, el hecho de ir introduciendo cosas pues hay que hacerlas más despacio y bueno, pues poco a poco pues el poder ir innovando en ese aspecto, bueno, pues yo creo que es interesante. Yo digo, por ejemplo, para las empresas y las personas que no forman parte, son buenos años y van a ser buenos años para las personas que nos dedicamos a la comunicación, al marketing digital y al social media en el ámbito de las administraciones públicas, porque ya empezamos a ver y va a ir en aumento cómo se necesitan que se incorpore personal, ¿no? Y vamos a ver oposiciones y procesos de selección para incorporar personas en las administraciones públicas. Eso por un lado. Y por otro lado, en esa necesidad de profesionalización de la comunicación en las administraciones públicas, las administraciones están requiriendo cada vez más empresas. Por un lado, porque todavía no tienen profesionales y hasta que lo tengan necesitan de empresas para, ¿no? Pues para poder hacer esa gestión más profesional de la comunicación. Y por otro lado, en una simbiosis que a mí me parece que es muy interesante, que es cuando tienes personal en las administraciones públicas, ya sea de comunicación, pero que no está, digamos, no está actualizado con estas nuevas formas de comunicación, o personas que están llevando esa gestión de esa comunicación sin ser profesionales de este ámbito, el tener una empresa con la que les pueda enseñar, pueda tutorializar ese proceso de aprendizaje, les pueda ayudar a impulsar o poner en marcha una estrategia de comunicación, les puede enseñar las herramientas, ¿no? Es un poco lo que hizo Carlos Fernández cuando estuvo en Policía Nacional, no sé si te acordarás que fue bueno, pues la persona que revolucionó un poco lo que es la comunicación en las administraciones públicas. Pues él venía del ámbito, él no es policía y se incorporó a la policía y lo que hizo, bueno, pues fue enseñar y poner en marcha, impulsar una nueva forma de comunicación desde los organismos públicos
Y bueno, pues llegó un momento que lo fichó Iberdrola y se fue. Y yo siempre digo, bueno, yo espero también que me llegue alguna vez un contrato de estos de irme a gestionar la comunicación digital, ¿no? de Iberdrola. Y se hizo cargo en esos momentos ya la comunicación digital Carolina González, que ya ella sí que es policía y el equipo de personas que gestiona Policía Nacional son periodistas, pero son policías, pertenecen al mismo cuerpo. Entonces ya la comunicación ya se quedó en internet y se hizo desde allí. Y Carolina, al año y poco de haberse hecho cargo de la comunicación de Policía Nacional, bueno, pues la fichó Pedro Sánchez y es la persona que lleva las redes sociales de la Moncloa y del presidente del gobierno. Entonces, La, bueno, la ¿eh? policía debe estar cabreada porque no paran de robarle a los community managers. Lo que pasa que sí que es verdad que como se creó un equipo interno dentro de esto, sí que permite dar esa continuidad, sí que hay gente, ya esas personas ya, digamos, que ya han desarrollado una estrategia, entonces lo que comentábamos antes, cuando se incorpora alguien ya tiene un equipo formado y así si sale alguien del equipo, bueno, pues no es, digamos, traumático porque, bueno, pues ya hay personas, ya tienen una forma de trabajar, tienen una estrategia, tienen, bueno, pues un sistema de formación, etcétera. Entonces hace bueno, pues que no se note tanto el hecho de que se vaya una persona en un momento dado. Por eso digo que es una fórmula muy buena el hecho de hacer esa simbiosis entre bueno, pues empresas o profesionales de la comunicación junto con la administración, pues sobre todo para lanzar y poner en marcha las estrategias de comunicación, ¿no? En un primer momento. Amalia, me comentaste algunos ejemplos antes, pero me llama mucho la atención el saber qué tipo de contenidos o qué tipos de formatos le gusta más al ciudadano a la hora de que reciba información de las administraciones públicas. Tú antes comentaste el tema, por ejemplo, de sus mapitas, ¿no? De cuando estaba en la calle cortada, qué alternativas de ruta tenían. En plan, me lo veo muy gráfico y la verdad es que muy original a la hora de informar sobre una calle cortada. No sé qué ejemplos se te ocurren a ti ahora o qué tipo. Claro, también depende un poco del sector, me imagino, porque claro, si vamos a un centro de mayores, pues claro, a lo mejor, no sé, una infografía pues le cuesta leerla. Pero así a nivel genérico, Amalia, ¿tienes así algún ejemplo de Pues algo que triunfe así o que guste mucho? a ver, pues triunfa lo mismo que triunfa para el resto de formatos, ¿no? Los formatos, por ejemplo, de stories funcionan súper bien y el formato vídeo también. Comentabas los mayores durante el confinamiento, lo que se hizo fue la fisioterapeuta del centro de mayores, grabábamos los vídeos haciendo ejercicio, ¿no? Porque para las personas mayores, bueno, fueron un exitazo increíble, ¿no? Ella grababa desde su casa y lo colgábamos en Facebook, pero y la gente mayor lo siguió, o sea que para mí ha sido una sorpresa y ha sido una reafirmación en la creencia de que a las personas mayores tenemos la idea de que esto de las nuevas tecnologías, como que no se, bueno, hasta que hay necesidad, ¿no? Lo hemos visto cómo se han incorporado a las videoconferencias, han cogido sus WhatsApp y cuando ven que, sobre todo es porque cuando encuentran o ven que tienen un interés o que eso les resulta a ellos de utilidad, no tienen problema en aprenderlo, ¿no? Pero yo creo que funcionan las cosas, los elementos muy visuales, de ahí las infografías, los vídeos muy cortitos, todo este tipo de cosas, los directos funcionan genial. Yo me acuerdo en el ayuntamiento de Calv hicimos los directos de la retransmisión de las procesiones de Semana Santa y fueron, bueno, rompimos con aquello, ¿no? Porque fíjate que es un contenido que decíamos, bueno, vamos a retransmitir en directo las procesiones de Semana Santa, a ver qué tal. Y bueno, uno de los contenidos que más se veía, ¿no? Y bueno, pues a nosotros también nos funcionaba en el ayuntamiento muy bien todo el tema de imágenes, pues porque Cal, no sé si lo conocéis, con el Peñón, los amaneceres y demás, bueno, era publicar una foto de estas y bueno, pues bueno, rompía. Y con el contenido de lo que es de servicio público, sobre todo el tema de las infografías, porque la gente lo comparte, ¿no? Yo me he dado cuenta que al final ese contenido que eres capaz en una imagen, ¿no? de resumir o de poner las cosas más importantes,
y la difundes, la gente lo comparte al final por los principales canales que son sobre todo pues, por WhatsApp, ¿no? Y te llegan. Si tú hacías una infografía de que sabían pues estábamos en alerta roja por lluvias, no tardaba ni 2 minutos y ya nos venía de vuelta por otro grupo, ¿no? O sea, lo sacábamos desde las redes del ayuntamiento y en 2 minutos ya nos llegaba por grupos de WhatsApp porque la gente se lo había descargado y lo había compartido. Eso es una ventaja, porque cuando la información viene desde las administraciones públicas y es de interés, se viraliza, no necesitas hacer nada, llega a todo el mundo. Entonces, Sí. aunque WhatsApp nos diga, no se pueden utilizar las listas de difusión, ni que no las necesitamos, porque tú pones pues eso, desde Facebook o por Telegram, pones una infografía con la información y la gente lo difunde. Para mí es uno de los mejores formatos para poder dar información desde las administraciones públicas, las infografías, sin ninguna duda. Ese y luego, bueno, pues los vídeos o videotutoriales y el formato vídeo también, pero las infografías para mí son las reinas. Vale, me alegro mucho que lo dijeras y que lo aclarases, porque la verdad es que yo, por ejemplo, sigo algunos ayuntamientos de alrededor. Bueno, yo antes vivía en Orense y seguía porque antes de venir el bichito, pues yo seguía mucho las páginas de Facebook de esos ayuntamientos, porque oye, aquí en Galicia no sé, pero es que en verano se llena todo de fiestas, de ferias, entonces lo que dices tú, eso en los periódicos todos los días no sale. Entonces, pues los ayuntamientos que estaban un poco puestos, pues me ayudaban un poco a informarme y en plan, ostras, mía, ¿qué tal día hay X cosa en Allariz, por ejemplo, o en Carballiño? Pues vamos para allá. Y la verdad es que gracias a esos medios, ya esas informaciones y a esos letreros o qué tipo de contenido iba a aparecer, pues de esa forma tan trabajada, como dices tú, y visual, pues llamaba la atención y nosotros íbamos. Después gustaba, no gustaba, eso es como todo en la Sí. vida, pero te hacía ir. Entonces, si alguno de administración pública nos está escuchando, ya sabes que todo lo que está diciendo mal, y además, más yo como cliente se puede decir, ¿no? Como Sí, usuario claro. pues que es algo que gusta y se agradece muchísimo, la verdad. Es algo Sí. que gusta y se agradece. Amalia, antes me estuviste hablando un poco pues, de ejemplos de la policía local que rompió un poco ese molde, ¿no? Porque claro, la policía local o policía nacional, era nacional, Policía ¿no? Nacional. Policía Nacional. Nacional. La policía nacional rompió ese molde, ¿verdad? Porque en plan cuerpo de seguridad, personas serias, a lo mejor mensajes serios, en plan no me tutées que yo soy la ley, ¿sabes? Entonces pues rompió ese molde. Y yo creo, y yo no conocía el nombre de esa persona, pero sí, yo creo que es conocido por todo el mundo un poco los tweets famosos que hizo. Y yo creo que fue un poco a nivel positivo, que fue contagioso, que se fue contagiando por otro tipo de administraciones. Sí. Tú, como ejemplo, para que alguien de administración pública no esté viendo o un profesional que se quiera lanzar, ¿qué ejemplos de administraciones pondrías y nombrarías? A ver, Que estén trabajando bien los medios sociales, por si no me entendiste. A ver, por ejemplo, Policía Nacional y después siguió Guardia Civil hacen un tipo de comunicación que es verdad que está dentro de su estrategia muy definida de llegar a un público muy amplio y sobre todo un público muy joven, ¿no? Porque ellos detectaron en un momento, yo creo igual que con las personas mayores no tenían tanto problema en cuanto a imagen y en cuanto a poder llegar, sí que lo tenían con los jóvenes. Entonces, ellos plantearon su estrategia pues para acercarse a ese colectivo más joven. Y de hecho, ha sido hace unas semanas, ¿no? Fue un poco de polémica porque personas del cuerpo, ¿no? de propios policías, criticaban, por ejemplo, la presencia en TikTok, ¿no? Y de hecho yo hice un artículo bueno, pues hablando de TikTok y sobre policías e intentando pues un poco
no justificar, sino entender que, bueno, pues si quieres estar presente en una red social tienes que estar de acuerdo a cómo se está en esa red social, ¿no? Y eso no quita ni seriedad, ni quita nada, al contrario, ¿no? Puedes conseguir el objetivo de llegar. De hecho, el artículo, bueno, pues lo publican en una revista de Policía Nacional, ¿no? A nivel nacional lo van a publicar. Entonces, el hecho de que policía lo hiciera así, siguió después Guardia Civil, es complicado porque tienes que saber muy bien cuál es el objetivo que quieres. A lo mejor en otras administraciones no se entiende. Por eso yo digo, poner como ejemplo policía depende para que tú lo utilices. A mí sí que hay una cuenta que me gusta especialmente cómo lo hace, que es el Museo del Prado, ¿no? El Museo del Prado hacía, por ejemplo, cosas muy interesantes como comentar un cuadro todos los domingos y contaba toda la historia de ese cuadro, ¿no? Cogía un cuadro del museo, pero te contaban los pormenores de ese cuadro y lo comentaba, la historia, no sé qué, todo en hilos, por ejemplo, de Twitter. Es también de las primeras administraciones que ha estado presente en TikTok, o sea, está en TikTok, ¿no? Como el Museo del Prado, que puedes decir. Y de hecho creo que tienen 60.000 seguidores en TikTok. Es decir, que está haciendo un esfuerzo importante por acercar en un mundo como es el de la cultura y los museos al público más joven. Y a mí me gusta esas administraciones públicas que se ponen esos retos, ¿no? ¿Por qué? Porque comunicar el Museo del Prado a gente de 50 años no tiene mucho misterio. O sea, está bien, pero no tiene mucho misterio. Yo creo que lo importante es poner una cuenta del Museo del Prado en TikTok. Y yo es una cuenta a la que sigo y veo lo que hace porque aprendes, porque además están innovando. Es decir, esto no hay nada escrito sobre ello, ni sabemos. Y entonces van haciendo prueba-error. Y claro, es verdad que harán cosas como se le criticaba a policía, que muchas veces a lo mejor dices, a lo mejor no es lo más adecuado, pero es que ¿no? Se está abriendo camino. Y cuando abres camino, pues hay veces que te puedes equivocar, pero es porque lo haces, ¿no? Hay otras administraciones públicas que no se innovan nada. Entonces a mí me gusta seguir la pista de cómo lo hacen, pues incluso yo para aprender, oye, pues mira, yo a lo mejor no haría esto, no haría lo otro. No a lo mejor como ejemplo decir lo hacen fenomenal, porque decir que alguien lo hace muy bien o lo hace muy mal depende para qué, ¿no? O con qué objetivo, ¿no? Por ejemplo, pues los bailes que hace TikTok no me los veo haciendo en el Tribunal Supremo, por ejemplo, ¿no? Es decir, no los entiendo. En policía sí, pues porque tienen otro objetivo y tienen otra visión. Es decir, es que depende de la administración. Pues Amalia, te digo yo que si bailas saldrías en prensa, ¿eh? Ahí difusión tendrías. Sí, pero yo no sé por qué la tendría, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que se pueden hacer de forma diferente y de tal. A mí, por ejemplo, TikTok es una red social que me cuesta muchísimo, lo reconozco, y voy haciendo cosas por probar, por ver esto, tal, pero es una red social que me cuesta muchísimo, pero es que ese es el problema de poder llegar a un público joven que tiene una forma de comunicación diferente, tiene unos códigos de comunicación diferentes que los que tenemos nosotros, y eso es un reto. Por eso yo digo que hay administraciones como la Policía, la Guardia Civil, el Museo del Prado, que se lancen a probarlo, a ver cómo podemos estar ahí. La OMS tiene canal también el Ministerio de Sanidad también. Dices, ostras. Iberdrola, que me comentabas antes. ¿Cuál? Iberdrola también está en TikTok. Sí, Iberdrola está en TikTok. Es decir, Iberdrola, como es una empresa, lo ves mal, pero la administración pública que estén ahí, pues yo creo que es interesante seguirlos y ver cómo van actuando en redes sociales, pero sobre todo para ver, bueno, pues qué es lo que van haciendo, tú tomar ideas, cómo lo haces tú, incorporar cosas, un poco por ir probando, porque al final este mundo es demasiado nuevo, ¿no? Todavía aquí estamos todos de aprendices, ¿no? Todavía, es decir, y tampoco hay verdades absolutas en comunicación, ¿no? Hay cosas y yo todavía lo digo con las notas de prensa, yo hay días que digo, porque eso, envías una nota dices, este tema en los medios me va a salir genial, y después descubres que no, y ya yo digo en plan de broma, he perdido el olfato periodístico, si alguna vez lo tuve, digo, porque temas que creías o piensas que pueden ser interesantes para medios no tienen repercusión, y en cambio cosas
que dices, esto no va a tener interés y no te lo van a recoger y sales en todos los medios. Es decir, que en comunicación no es una ciencia exacta y en cierta forma ese es el encanto, ¿no? Amalia, ya ha visto, pues bueno, los problemillas, ¿no? Que hay. Pongo comillas para suavizarlo, los problemillas que hay. Pero también el potencial que tienen los medios digitales en las administraciones. Eh, cuando un, cuando una administración acepta a un equipo de comunicación, por ejemplo, como el tuyo, Amalia, eh, se demora mucho en plan, a ver si me explico. A la hora de querer crear X contenido o X publicación, tiene que pasar por muchas manos, es muy tedioso que X publicación se apruebe o salga adelante, o os suelen daros confianza en ese sentido, porque claro, hay que ser un poco muy cuidadosos, ¿no? Con lo que se publica, porque puede después dar mucho que hablar para mal, desgraciadamente. A ver, ahí depende mucho de las administraciones públicas y yo creo que de las personas. Yo ahí tengo que decir que he tenido mucha suerte a ver, he tenido suerte. Creo que mi marca personal, cuando hay alguien que dice, ¿para qué sirve esto de la marca personal? Pues sirve precisamente para, por ejemplo, en mi caso, el tener libertad, ¿vale? Yo sí que es verdad que siempre... Yo trabajo con un plan de comunicación previo en el que recojo tanto los objetivos que durante ese año que se van a conseguir, como las líneas estratégicas, como las acciones que se van a desarrollar y también se recogen cosas como el estilo, el tono, un poco. Y a mí en mi caso, por ejemplo, sí que mi experiencia a la hora de gestionar redes sociales, digamos que me precede un poco, me precede en cuanto al trabajo que hago y bueno, pues lo mismo en una agencia yo incorporarme en una agencia como esta, la Agencia Valenciana Antifraude, con temas tan sensibles, pues el hecho de mi trayectoria en la que soy una persona bastante cuidadosa con las publicaciones, no me he metido en muchos jaleos. Eso no quiere decir que no tengas errores, errores todos los días, pero un poco el tono con el que yo trabajo, ¿no? Pues eso me permite que a mí, por ejemplo, en mi caso, tenga absoluta libertad para a la hora de escribir, a la hora de publicar, no tengo que pasar ningún filtro ni tengo que hacer. Entonces, eso es el hecho de que tus superiores confíen en ti, ¿no? Y también tus compañeros en el trabajo que tú estás haciendo en comunicación y redes sociales, pues es importante, ¿no? Yo cuando llegué a la agencia, pues lo primero que me puse fue a trabajar en el plan de comunicación, lo presenté a la dirección, al consejo de dirección para que lo aprobaran y además lo presenté a todos los compañeros, es decir, desde el minuto uno todos sabían cuál era el trabajo que yo iba a hacer, cuál era, por dónde me iba a enfocar, la dirección lo aprobó, admití, por supuesto, las sugerencias que me hicieron. Y de hecho es la forma que yo entiendo de trabajar, es decir, yo voy por delante, yo primero digo, ¿no?, cómo es lo que voy a trabajar y de hecho viendo de la forma que yo tengo de trabajar en todas las administraciones públicas que he estado y ahora también en la agencia, yo he montado grupos de comunicación. Es decir, de todas las personas de todos los departamentos en los que nos reunimos, pues depende, por ejemplo, en el ayuntamiento eran cada semana, aquí en la agencia son cada 15 días porque el volumen de información es diferente. Y entre todos decidimos un poco lo que son los aspectos de comunicación externa, de cuáles son los temas, de ver qué asuntos son más importantes o más relevantes, qué tratamiento le damos. Es decir, yo creo que la comunicación es algo transversal y al final todas las personas que trabajamos en las administraciones públicas comunicamos, ¿no? Y yo creo que es importante involucrar a todo el personal en comunicación. Y yo es la forma que tengo de entenderlo. La comunicación no es que yo haga comunicación porque soy la persona que estoy en comunicación llevando redes sociales, ¿no? Yo quizá puedo ser la ejecutora, ¿no? Al final, y como conozco las herramientas, pues puedo decir, oye, pues mira, esto mejor si hacemos un tweet y yo puedo ver si el emoticono, pero yo creo que al final el contenido y los temas es algo que tenemos que se tiene un poco que decidir, entre otras cosas porque los técnicos y los profesionales de la
de cada una de las áreas son los que conocen la información, ¿no? Y son los que al final, pues, oye, mira, esto es interesante comunicar a la ciudadanía y bueno, pues yo les doy el tratamiento y la forma y luego le hago la infografía y nada, lo colgamos y lo difundimos, ¿no? Pero la comunicación es algo transversal y que implica a toda la organización, ¿no? Vale. Ya estamos acabando, Amalia. Solo nos quedan 3 preguntitas. ¿Vale? Solo nos quedan 3 preguntitas. Y nada, una de ellas que yo creo que ya la contaste un poco ya, no de forma directa, pero sí un poco a lo largo de la entrevista. Y es que esta pregunta no sé si me contestaste fuera de cámaras o no, entonces la voy a recalcar por si acaso. ¿En qué estado de salud crees tú que se encuentra hoy en día las administraciones públicas en referencia a la comunicación en medios sociales? ¿En qué estado de salud? Uf, Sí. yo creo que todavía tienen que nacer, ¿no? Ay, sí. Antes de ponerse enfermos o ponerse sanos, tienen que nacer. Es decir, es que hay administraciones públicas que no tienen ningún tipo de red social. Entonces, claro, ahí ya no podemos entrar ni en valorar. Con respecto a las que tienen, hay el problema que hemos hablado de que hay que separar la información de servicio público de la información de contenido político. Después tenemos que tender hacia una profesionalización de la comunicación en las administraciones públicas y trabajar bajo, bueno, pues bajo esquemas y una planificación y una estrategia. Yo creo que son un poco los ejes que tienen que tener. Entonces encontramos de todo. Pues encontramos administraciones públicas como Policía Nacional, que es la red social, bueno, que es el organismo público y sobre todo en Twitter el más seguido del mundo, hasta administraciones públicas que ni siquiera están en ninguna red social. Es decir, encontramos de todo. Vale. Hay de 0 a 100, ¿no? En las administraciones Sí. públicas, por lo que se ve. Vale. Y sobre todo, Amalia, las que están, pero se ven a lo mejor que no está bien trabajadas por lo que tú dices. A lo mejor no es que el profesional, pues, no, que sea un mal profesional, sino que es la persona, pues no está capacitada, ¿no? Por lo que tú me tienes comentado de llevar eso. Entonces, un poco quieren ayudar de esa manera, pero bueno, hay a veces que se pone. Yo aún me acuerdo porque es lo que te digo, yo los ayuntamientos de mi zona pues los sigo por lo que te comenté, pero es que unos los dejé de salir, los dejé de seguir porque sacaban fotos pues a un documento, no sé, sería el noticiero del día o el parte de no sé qué, pero claro, es que aún encima es que ampliaba y se pixelaba y no se lía. Y dije yo, uff, lo Ya. siento mucho, amigo, pero es que te dejo. No, no hay mucho por Sí, donde pillar sí, ahí. es habitual, pero es lo que comentamos. Hay personas que les han dicho tienes que encargarte de las redes sociales y lo hacen con más voluntariedad que conocimiento, ¿no? O sea, me refiero a conocimiento en cuanto a que no son profesionales, ni tienen las herramientas, ni les han dado la formación para llevarlo. Entonces, bueno, pues esto es todavía por desgracia, bastante habitual, ¿no? Claro. Encontrarse este tipo de casos que tú comentas. Que ellos, gente, sabed que ellos no tienen culpa de nada. Con buena voluntad lo hacen, pero no tienen culpa. ¿Verdad? Es igual que yo, por ejemplo, ahora ya estoy haciendo de entrevistador y Amalia me está diciendo desde su cabeza crítica diría, la de fallos que está cometiendo este chaval. Ni muchísimo menos, ¿qué va? Amalia, penúltima pregunta. ¿Qué cualidades crees tú entonces que debe cumplir un community manager en una administración pública? Yo empiezo diciendo, porque ya recalcaste mucho, paciencia, ¿verdad? Sí. Paciencia. Bueno, paciencia hay que tener en todo, pero yo creo que la administración pública, el primer, el segundo y el tercer lugar, a lo mejor la paciencia, pero claro, te encuentras ahí. A ver, hay que tener paciencia y sobre todo mucha empatía, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo esto sobre todo lo desarrollé mucho cuando estaba en el Servicio Público de Empleo, ¿no? Yo siempre pensaba y siempre, pues cuando alguien decía cualquier cosa, siempre me venía a la cabeza, ¿no? Digo, es que al final estoy tratando con personas pues, que han perdido su trabajo, que están desempleadas. Entonces, esa situación
hay que entenderlo, ¿no? Es verdad que hay una línea que digamos que es la del insulto, la de esto, pero es verdad que, bueno, pues tenemos bueno, pues esa empatía, desarrollarla y favorecerla, ¿no? Hay... ¿no? de generar esa paciencia, porque al final es generar la empatía, ¿no? Para poder ponerse en la situación de los demás y sobre todo eso, pues lo que comentábamos, ¿no? Yo creo que es un poco la paciencia, el ser una persona bastante equilibrada y nunca perder la educación, ¿no? Yo siempre digo que los ciudadanos pueden perder la educación, pero desde las administraciones públicas no. Entonces, bueno, pues yo creo que son un poco las claves y luego las generales que para cualquier profesional de la comunicación, ¿no? Pues ya es ¿no? conocer las herramientas, conocer la propia administración y bueno, pues yo creo que es lo fundamental, ¿no? Pero sobre todo yo recalco mucho lo de la paciencia y bueno, ponerse en la situación del ciudadano siempre. ¿Y alguna especialidad en concreto o estudio en concreto ves que es necesario o no? Sí, sí, bueno, lo que es todo bueno, pues lo que es marketing digital y social media, ¿no? Aprender los nuevos canales, los nuevos formatos, ver cómo funcionan las herramientas, saber de estrategia, tener conocimientos también de posicionamiento SEO, también de lo que es aprender a generar contenido, ya sea audiovisual o ya sea gráfico o a través de cualquier plataforma. Yo creo que somos un poco hombres y mujeres orquesta, ¿no? De saber un poco, ¿no? Al final tenemos que aprender de todo. Lo mismo un día edito y grabo un vídeo con KineMaster, que hago una infografía con Canva, que te puedo grabar un podcast y que puedo hacer un blog en WordPress. Es decir, yo creo que al final tenemos que aprender a manejarnos con soltura en todos estos canales y formatos, ¿no? Vale, Amalia, pues muchísimas gracias, la verdad, por todo el chorrón de información que nos has dado y de consejos. La verdad es que merece mucho la pena. Espero que te hayas sentido cómoda, te hayas sentido como en casa, nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho en estas circunstancias. Y nada, si quieres dejar algún último consejo o algo que decir para despedirnos, pues la cámara es toda tuya. Pues nada, darte las gracias, Alex, bueno, por compartir este rato y sobre todo pues acercar un poco el trabajo de las personas que estamos en comunicación a la administración pública y bueno, si sirve para que algunas de las personas que nos están viendo pues se animen a formar parte de la administración pública, ¿no? En este ámbito, yo creo que, como he comentado antes, es un buen momento, se necesitan profesionales bueno, pues para poder desarrollar esta comunicación y bueno, pues esperemos que pues, esto siga adelante y que todas esas barreras ¿no? que hemos comentado que tienen las administraciones públicas respecto a la comunicación y sobre todo el marketing digital y las redes sociales, pues poco a poco vayan cayendo y mejoremos la comunicación desde las administraciones públicas con la ciudadanía. Vale, pues chicos, tendréis aquí abajo en la descripción del vídeo los medios sociales de Amaya, ¿vale? Amaya, no, Amalia. Y Amalia. De Amalia. Tendréis todos los medios sociales y también los míos para que, bueno, a ella la podáis seguir. Tiene un blog, la verdad, muy activo y muy nutritivo en cuanto a noticias y consejos sobre administraciones públicas. Y nada, seguirla y nos vemos en el siguiente vídeo. Amalia, un abrazo y un placer por todo. Cuídate. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Chao.